Putin y Lula conversan sobre la propuesta de paz de Brasil y China. Claudia Sheinbaum rechaza la invitación de Zelensky para visitar Ucrania. Rusia agradece a México por su postura neutral. Los presidentes Lula da Silva y Vladimir Putin volvieron a conversar sobre la paz en Ucrania. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva conversó este miércoles con el mandatario ruso Vladimir Putin sobre la propuesta de paz de Brasil y China para el conflicto actual con Ucrania, informaron fuentes oficiales. En una charla telefónica, los jefes de estados abordaron nuevamente este tema, que también se había conversado previamente en la llamada de junio, cuando el ruso se comunicó para expresar su pesar por las víctimas productos de las inundaciones en el Río Grande, el peor desastre climático que le tocó vivir a la región. La propuesta de paz nace producto de la declaración conjunta difundida en el mes de mayo por el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, y el asesor para asuntos internacionales de la presidencia brasileña, Celso Amorim. En esta declaración, ambas partes solicitaron reducir la escalada del conflicto, ampliar la asistencia humanitaria, además de condenar el uso de armas de destrucción masiva. En una entrevista, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró contrario a la propuesta de paz chino-brasileña, a la que calificó como destructiva. A principios de septiembre, Putin había propuesto a China, Brasil e India, tres socios de la Alianza Económicas BRICS, como posibles mediadores en futuras negociaciones de paz con la administración de Zelensky, afirmando que respetan a sus amigos y socios que están sinceramente interesados en resolver el conflicto. Esta declaración se dio durante el plenario del Foro Económico Oriental que se celebró en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok. Para ese momento, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, sostuvo que aún el gobierno no ve las condiciones para celebrar negociaciones y volvió a acusar a Occidente de presionar a Kiev para no cesar con las hostilidades en el país vecino. En la comunicación telefónica de este miércoles, Putin y Lula también abordaron los temas a discutir en la cumbre de los BRICS, que se realizará del 22 al 24 de octubre en Kazán, en el suroeste de Rusia. En enero de este año, el gobierno ruso asumió la presidencia del Grupo Económico integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representa más del 40% de la población mundial y un 23% del PIB global, con el objetivo puesto a construir un orden mundial multipolar más equitativo y en la posibilidad de sumar nuevos socios a la alianza. Asimismo, Putin expresó su solidaridad con Brasil por su lucha contra los incendios forestales que afectan a buena parte del país. Por cierto que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la invitación del mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de visitar el país para conocer los efectos de la invasión de Rusia. Sheinbaum argumentó en una rueda de prensa que la Constitución mexicana es muy clara, al señalar que la política exterior de México está basada en la no intervención en asuntos externos y en la resolución pacífica de las controversias. Pero en todos los casos, pues tenemos relaciones con todas y con todos los países, con una posición que se basa en nuestra política exterior definida en la Constitución. Entonces, así va a ser. Y en mi caso, pues la tarea principal es gobernar México. Iremos a algunos eventos internacionales que consideremos importantes, pero no vamos a estar viajando mucho porque nuestra responsabilidad es aquí. Entonces, por ejemplo, hay está el G20, creo, en noviembre, luego. Estoy valorando si ahí vale la pena y sobre todo por las fechas, porque es, creo que es el 18 de noviembre. El presidente de Alemania nos llamó porque quiere venir a México, quiere hacer una visita y pues por supuesto que le dijimos que sí. Y es en esas fechas también. Y luego viene el 20 de noviembre, que evidentemente pues tenemos que estar en México.
Entonces estamos valorando, por ejemplo, el G20, que es la primera actividad internacional, que es en Brasil, además con un gobierno amigo, con Lula, que él va a venir a la toma de posesión. Pero no vamos a estar viajando, ni tampoco haciendo pues de este tema un tema central. Moscú, por cierto, agradeció al gobierno mexicano por su postura neutral. La Embajada de Rusia en México aprovechó la celebración del Día de la Independencia para aplaudir al gobierno mexicano por adoptar un enfoque equilibrado y pragmático en su política exterior. Esto para agradecer la postura neutral que ha adoptado el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la guerra entre Rusia y Ucrania. En su mensaje publicado en sus redes sociales, la representación diplomática del gobierno de Vladimir Putin aseveró que Rusia valora muy positivamente el deseo de México de defender su posición independiente en el escenario mundial y se dijo complacida de que en las difíciles circunstancias actuales México está adoptando un enfoque equilibrado y pragmático. La embajada rusa aseveró que el diálogo ruso-mexicano se desarrollará de manera constante sobre una base desideologizada y mutuamente beneficiosa. Sheinbaum confirmó a sus primeros invitados a la toma de protesta. La presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó a los primeros 16 invitados a su toma de protesta el próximo 1 de octubre. Entre ellos se encuentra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. En representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asiste Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos, así como en representación del presidente de Alemania, Frank-Walter, acude el expresidente de la República Federal de Alemania, Christian Walter. No se ha confirmado la asistencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En una tarjeta informativa, el equipo de Sheinbaum detalló que al momento han confirmado su asistencia 105 países y 22 organismos internacionales. Además asistirán 4 vicepresidentes, 4 titulares de órganos legislativos, 17 representantes a nivel ministerial, 10 viceministros, enviados especiales, 10 titulares de organismos internacionales, así como embajadores residentes y concurrentes. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.